que Dios sabía que Dios lo mandaba y Dios lo iba a respaldar, pero aún así, hermano, este varón se llenó de miedo y no dudó en embarcarse a otro lugar, ¿verdad? Donde ya, hermanos, conocemos la historia de que él, ¿verdad?, compró el boleto y se embarcó para otro lugar. Y no fue, pero ya vemos lo que pasó, hermano, que durante, ¿verdad?, este varón iban en el mar, ¿verdad?, se soltó la tempestad porque Dios, hermano, quería que él cumpliera el mandato que le había dado, que era, ¿verdad?, llevarle la palabra de arrepentimiento a Nínive. Entonces, pero ¿qué pasó, hermano, cuando, verdad, ya Dios, hermanos, él fue arrojado al mar, ¿verdad? Y él cayó ¿verdad?, en el vientre del pez, dice la palabra del Señor. Y de ahí pues dice que este varón oró a Jehová desde el vientre del gran pez, dice la Biblia. Amén. Oró a Jehová y Dios, hermano, le permite, ¿verdad?, que lo vomite a la tierra para que él cumpla el mandato de llevar el mensaje a esta gente, porque era demasiada la maldad que hacían. Era, hermanos, demasiado, ¿verdad?, lo que provocaban a ira a Dios. Entonces, y el plan de Dios, hermanos, siempre es, ¿verdad?, darle una oportunidad al ser humano, ¿verdad?, de que pueda arrepentirse del pecado, arrepentirse de lo malo. Entonces, y Jonás, hermano, no encontraba la palabra y le dice, ¿con qué palabra yo voy a decirle? ¿Con qué palabra yo voy a llegar donde esta gente, verdad? Y le dice, pues le puso fácil el mensaje. Y le dice, el mensaje que dirá es que si no se arrepiente, entre 40 días Nínive será destruida. Amén. Entonces, bien fácil, bien corto y, verdad, sin tanto enredo, sin tanto quiebre de cabeza, para que, verdad, él pudiera pregonar en aquella ciudad. Amén, hermano, sí, el mensaje. Bendito. Entonces, pero, hermano, cuando este varón, verdad, viendo de que quiera o no, tenía que obedecer el mandato de Dios, él va a predicarles, va a pregonar el mensaje, y esta gente, dice, hermano, que puso atención a ese mensaje. Amén. Dice la palabra del Señor que desde el rey, hermano, de esa ciudad, hasta los animales, los niños, las mujeres y todo, hermanos, dice que se humillaron delante de Dios y se pusieron en ayuno, dice, silicio y ceniza. O sea, se humillaron de corazón. Entonces, hermano, cuando, ¿verdad?, Jonás pregonaba y decía pues lo que Dios le había dicho que dijera, que si no se arrepentían de su maldad, de su pecado, en 40 días serían destruidos. Creyeron y se arrepintieron. Entonces, y vemos, hermano, en esta historia de Jonás, hermano, cómo Jonás se enoja con Dios, porque dice, yo por eso no quería ir ahí, porque yo sabía que tú eres, verdad, compasivo, tú eres un Dios perdonador, entonces misericordioso, porque los perdonó. Y entonces dice, hermanos, en la historia de Jonás que dice que Jonás quería morirse mejor, estaba decepcionado, como decimos, hermano, porque, verdad, él pues había estado a punto de morir por algo que él había visto. Antes lo miraba difícil y después lo vio muy, muy fácil, ¿verdad? Cómo Dios obró al ver el arrepentimiento de esta gente. Amén. Entonces, y dice, hermano, que Dios permitió que, ¿verdad?, que en una noche se hiciera una calabacera y él ahí estaba, dice, ahí se cubría del sol. Y, hermanos, pero dice que al siguiente día esa calabacera se secó. Y entonces dice, hermano, que el sol lo quemaba. Y él dice que se enojó por aquello y
Entonces Dios le dice, ¿cómo tú te enojas porque la calabacera se ha secado y tú ni la sembraste, sino que en un momento nació, creció y de ahí se secó? Y tú te da pesar de eso, como yo no me voy a arrepentir me va a dar compasión de toda esta gente de Nínive. Entonces, pero esta gente, hermanos, después volvieron otra vez, volvieron a seguir, hermanos, rebelándose contra Dios, a seguir, hermanos, persiguiendo a los enviados de Dios. Entonces, a torturarlos y a causarles daño. Entonces, hermanos, aquí está la profecía de la ira vengadora de Dios contra esta gente. Amén. Y dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Mire que, ¿verdad? Podemos pensar, hermano, cuando nosotros vemos cómo, ¿verdad?, el cristiano sufre. ¿Por qué el cristiano llega a sufrir, a pasar momentos o cosas, ¿verdad?, que tal vez se pregunta y dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? Lo mismo, hermano, le pasaba al pueblo de Israel cuando se rebelaban contra Dios, adoraban dioses ajenos, o sea, imágenes, y, ¿verdad?, daban culto y la adoración a otras cosas, a otras imágenes, a otros dioses, y se alejaban del mandato, de la ley de Dios, hermano. Entonces ellos, ¿verdad?, Dios no los castigaba directamente, pero permitía que ellos fueran castigados, ¿verdad? Como, le voy a poner un ejemplo, como que ellos cayeran en manos de sus enemigos. Entonces eso venía porque la presencia de Dios, la mano de Dios se apartaba de ellos y permitía que ellos sufrieran, que ellos fueran víctimas de su enemigo, de su adversario. Entonces, pero cuando, ¿verdad?, Dios mira el arrepentimiento del hombre y de la hembra, entonces Dios también, hermano, se llena de compasión, y entonces viene Él defendiendo a su pueblo. Amén. Jehová es Dios celoso y vengador. Oiga bien. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Mire, hermanos, la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? Que Dios es el que domina sobre todas las cosas, que Dios es, ¿verdad?, el creador de todo el universo, ¿verdad? Y Él dice que a su voz se sujeta el mar. Amén. Pero, hermanos, vemos, hermanos, el enemigo, hermanos, siempre hace, hermanos, creer a la gente de que Él tiene el control, de que Él puede. Aún, hermanos, Dios bendiga a la hermana Zulma Rosibel López, que, ¿verdad?, también está, hermanos, está ahí en sintonía. Dios le bendiga a ella y su familia. Amén. Entonces, hermano, cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿verdad?, dice que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, y cuando llegó Satanás,
dice, a tentarlo, ¿verdad? Lo primero que le dijo fue que convirtiera la piedra en pan. Pero, ¿verdad? Sabía que Jesús tenía hambre y que al ver pan, pues, ¿verdad? Iba, pues de ahí, pues, ya solo le iba a faltar que le dijera, pues, si come. Entonces, pero él le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero, ¿verdad? Cuando la siguiente, ¿verdad? Tentación que le dice le muestra, dice, los reinos de la tierra y le dice, todo esto te daré si me adora. O sea, haciendo como que él es el dueño. Pero la palabra del Señor nos dice que Dios es el que tiene el control de todo. Bendito Jesús, amén. ¿Quién, dice, permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tiniebla perseguirán a sus enemigos, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Oiga bien lo que le dice esta verdad, lo que dice esta profecía. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará bastante. Te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. O sea, la vea, ¿verdad? Dice, no te afligiré más. Había afligido a esta gente, pero se le había llegado el momento de, ¿verdad? Le estaba profetizando que venía la destrucción completamente. ¿Por qué? Porque se había revelado, hermanos, dice, ¿verdad? La Biblia, hermanos, que esta gente torturaban a los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Los torturaban, los tomaban cautivos y los mataban, o sea que eran despiadados, eran, hermanos, como un tipo, ¿verdad? Como lo hacen los carteles, hermanos, que ellos no tienen compasión. Ellos cuando, ¿verdad?, van a quitarle la vida a alguien, ellos no lo piensan 2 veces. Entonces esta gente era así. Dice, hermanos, que no tenían compasión y torturaban a los líderes. Y así, hermanos, de esa forma, ¿verdad?, habían causado la ira de Dios. Amén. Entonces, pero hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros, hermanos, sufrimos por causa del Señor, hermanos, tenemos a alguien que pelea por nosotros, que es nuestro Dios, hermano. Porque en esta tierra podemos sufrir y alguien dice, ¿verdad? ¿Por qué si yo soy hijo de Dios? ¿Por qué tengo que pasar esto? Hermanos, por 2 cosas, hermano. Una, por la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos, nos apartamos de Dios, hermano, ¿verdad? Dios, hermano, permite que uno sea víctima, hermano, que uno sufra por haberse apartado de Él. Y también, hermano, Dios puede permitir que eso pase, ¿verdad? Y a muchos le causa, hermano, como desánimo y, ¿verdad? Cuando tal vez estamos haciendo bien las cosas en el Evangelio y vienen problemas a nuestra vida y decimos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto si yo sirvo a un Dios poderoso? Si yo, ¿verdad? Yo trato de caminar bien, de agradar bien a Dios. Pero, hermanos, Dios lo hace también para probar nuestra fe, a ver hasta dónde, ¿verdad?, nosotros
nuestra fe, ¿verdad? Sigue, hermanos, estando en Dios, y hasta dónde vamos a soportar, hasta dónde le vamos a amar, ¿verdad? Porque, hermanos, siempre, ¿verdad?, el cristiano será probado, y por eso vendrá, hermano, la tentación, vendrá el dolor, vendrá, hermano, porque, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, hermano, Job, ¿verdad?, lo que pasó, y él tal vez, hermano, se ha de haber preguntado, ¿por qué me pasa esto? Si él dice la misma verdad, Dios mismo lo había dicho, que era un varón justo y temeroso. Entonces, pero él, hermano, perseveró, él esperó con paciencia, y al fin, ¿verdad?, Dios le multiplicó los bienes que él había perdido y todo. Entonces, de esa forma, por eso viene el cristiano, el sufrimiento del cristiano. Entonces, sigue diciendo: mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Ahí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Ahí, hermano, está la palabra de consuelo dedicado a Judá, ¿verdad? Hermanos, por eso llegan, ¿verdad?, estas palabras de consuelo, y le dice: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas? ¿Verdad? Que ya no iban a sufrir más, porque la ira de Dios ya estaba con ellos. O sea, la venganza de Dios ya venía, hermano, contra esta gente, ¿verdad? Y entonces iban a vengarse, o sea, como decimos, a pagar lo que ellos habían hecho. De igual manera, hermano, nosotros, ¿verdad?, se acercan, porque como, ¿verdad?, le estaba diciendo, nosotros podemos sufrir, o alguien, como al ver que usted es cristiano, que yo soy cristiano, y hermano, y dicen: no, con puedo hacer como quiero, ¿verdad? Y él no se puede levantar contra mí porque él es cristiano, él no puede. Entonces, hermano, pero sabemos que tenemos un Dios, hermano, de que Dios va a pagar un día conforme hayamos obrado. Dice que seremos recompensados según nuestras obras. Si obramos para bien, pues vamos a recibir la vida eterna. Y aquel, hermano, todos aquellos que, ¿verdad?, que se portaron mal, que obraron mal, recibirán la condenación, recibirán, hermanos, su pago, hermanos, pero, ¿verdad?, será tremendo, porque es Dios que va a pagar conforme lo que ellos hicieron mal. Y sabemos que, hermanos, que cuál va a ser ese pago para el que obró mal. Dice que será el infierno, el lago de fuego. Entonces, ¿verdad?, dice que estábamos, hermanos, hablando, predicando acerca de la ira de Dios, que se acercan los juicios de Dios. Entonces, para todo aquello, y cuando, ¿verdad?, cuando leíamos, hermanos, la ira de las copas de la ira de Dios, y en una le dice, ¿verdad?, cuando derrama esa copa y las aguas se convierten en sangre, y dice que una voz le dice, ¿verdad?, justo y verdadero, le dice, porque ellos, dice, derramaron la sangre de los santos, entonces, y ahora, entonces tú les darás a beber de la misma sangre que ellos derramaron. Entonces, el día de la ira, de la venganza, se acerca, hermanos, que Dios, ¿verdad?, dice, hermanos, pero ya eso será, hermanos, cuando ya la iglesia esté con el Señor. Amén. Nosotros, por fe, hermanos, esperamos no vivir ese tiempo, porque el Señor nos levantará, nos llevará, hermanos, antes de esa gran tribulación, de esa ira venidera, porque eso será para aquel que se haya quedado, y para todo aquel que se haya apartado o que no haya querido saber nada de Dios, hermano. Amén. Para eso, ¿verdad?, para todo aquel que se ha rebelado contra Dios.
viene esa ira. Entonces, para todo aquel hermano que se rebela contra el Evangelio, ¿verdad? Entonces, para todos aquellos que odian, porque vemos, hermano, nosotros, como le decía, estamos en un país, hermano, libre, que predicamos, ya sea por los medios de comunicación, sea personal, pero hay lugares, hermano, como decía nuestro hermano Julio el otro día, hay lugares, hermano, en el Medio Oriente que allá es un delito criminal y por tener una Biblia lo matan, por predicar el Evangelio, eso es, hermano, tiene que pagar con su vida. Entonces, pero esa gente, ¿verdad? O puede decir la gente, ¿por qué pasan esas cosas? ¿Por qué Dios no los libra de todo eso? Pero el pago de ellos viene, el pago de ellos se acerca. Entonces, sabemos que si morimos con Cristo, hermano, la hemos ganado, la ganamos, ¿verdad? Porque estamos en la presencia del Señor. Entonces, pero el pago de ellos se acerca y será en ese tiempo de la gran tribulación, cuando, hermano, ellos tendrán que pagar por todas estas cosas. De modo, hermano, que esa es la palabra del Señor. Me gozo, hermanos, pero voy a dejar, hermano, voy a limitar mis palabras, voy a dejar a nuestro hermano Julio con cada uno de nosotros, ¿verdad? Una vez más, bendecimos a los que están conectados ahí. Así que, ¿verdad? Estas son mis palabras. Que el Señor les bendiga. Amén. Y hermano Julio con cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, a los que están conectados, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Gracias por estar también ahí compartiendo, ¿verdad?, el tiempo, ¿verdad?, para nuestro Señor. Sabemos de que este tiempo, hermano, no es perdido, ¿verdad? Este tiempo, dice el Señor, que trae, ¿verdad?, recompensas para cada uno, ¿verdad?, según haya hecho para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y sabemos de que, ¿verdad?, todo lo que hacemos para el Señor, ¿verdad?, no tiene pérdida alguna. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es de que el Señor bendiga a mi hermano Ricardo, ¿verdad?, por esa poderosa palabra. Una palabra, hermano, mire, de que el Señor siempre le avisa a toda nación, a toda criatura, ¿verdad?, antes de la destrucción de ella. El Señor le mandó a avisar, ¿verdad?, por medio del profeta Jonás, bendito sea el nombre de Jesús, a toda aquella gran ciudad, dice, pregona, dice, y dile a todo ese pueblo, bendito sea el nombre de Dios. Cada vez que el Señor le decía pregona, eso es algo duro, ¿verdad?, porque la palabra que viene a pregonar simplemente es dar de lo que él ha recibido. Pero a veces nosotros no damos de lo que nosotros recibimos, ¿verdad? Entonces eso es lo que pasó con Jonás. Pero mire cómo es. El Señor, hermano, bendito sea el nombre de Dios, tiene algo que lo identifica, y eso es que es paciente. Él es perdonador, como decía mi hermano Ricardo, pero también, hermano, dice su palabra, es un fuego consumidor. Entonces el Señor le puede dar el chance a toda aquella persona, ¿verdad?, que haga conforme sea su voluntad en su corazón, pero va a venir el día que el Señor ya no va a tocar ningún asunto, ¿verdad?, con ellos. Y eso es lo que pasó con esa gran nación. Esa gran nación después, mire, se humilló. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, las bestias y todo lo que había ahí, dice que ayunaron y se volvieron al Señor. Y dice que el Señor los perdonó, quitó de verdad de ellos en esa generación. Óigame bien, y que mire cómo es, no es casualidad, sino que una generación pasó. Dios perdonó la generación que se había convertido al Señor. Pero después que terminó esa generación, se levantaron en contra de Jehová. Eso viene lo mismo como cuando, ¿verdad?, Faraón, estaba José y estaba Faraón. Dice que ese Faraón que estaba en ese tiempo de José, dice que amaba al pueblo de Israel. Pero dice que murió Faraón y murió José también. Y se levantó otro Faraón, el cual no conocía a José. Y dice que él los puso esclavizados a todo ese pueblo. Es lo mismo, hermano. ¿Por qué? Por eso es que dice el Proverbio 22:6, que dice ahí, instruye al niño en el camino, para cuando llegase a viejo no se apartará de él. Porque desde el momento que nosotros le hablamos, ¿verdad?, bendito sea el nombre de Jesús, a la próxima generación, como tal es, ¿verdad?, mi hijo Josías. Si yo no le hablo a mi hijo Josías, ¿verdad?, de la palabra del Señor, no lo instruyo en el Señor, jamás de los jamases él va a hacer lo que yo hacía. Pero si yo lo instruyo en eso, él va a quedar, ¿verdad?, si es posible, como yo le pido al Señor, que termine lo que yo no voy a terminar. Y si así mismo él instruye, bendito sea el nombre de Dios, a sus hijos, también así va a ser. Entonces la historia dice de que este pueblo no instruyó, no le puso el temor de Jehová a todas aquellas personas, aquella generación que se había levantado después que el Señor los perdonó. Pero mire, algo que tocaba mi hermano Ricardo también y decía es lo siguiente. Dice mi hermano Ricardo de que, verdad, el Medio Oriente, hermano, mire, por la palabra
ellos están sufriendo, no con verdad como nosotros, que un dolor de cabeza o verdad que cualquier cosita ya los está derrumbando el diablo. No, hermano, mire, ellos están pagando con su vida. Ayer me daba cuenta de que habían matado a la horca a un pastor en Irán, que verdad también mataron a otro, verdad, un boxeador o no sé qué era, pero él era alguien importante en ese país, y dice que el que estaba ahí de gobernante, el presidente, lo mandó a horca también juntamente con ese pastor, porque se había rebelado en contra de él. Al pastor por predicar el evangelio y al otro por rebelarse en contra del gobierno. Entonces podemos ver de que con eso, verdad, no se juega, porque es el mismo diablo que está metido dentro de ellos. Entonces, pero hay una esperanza, hermano, ¿sabe? Mire, ¿por qué? Dice el Apocalipsis, bendito sea el nombre de Dios, y vi las almas de los decapitados, dice, que estaban debajo del trono del Señor, que decían, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Verdad, dice, óyeme bien, que va, dice, por seguir, verdad, cobrando de todas las cosas que habían hecho aquellos que estaban matando a nuestros consiervos, dice. Y el Señor viene una palabra y le dice, poderosa, que esperen un poco más, porque todavía falta más de su consiervo, más personas, verdad, que están pagando a precio, óigame bien, de sangre, pero sabemos que la recompensa, como decía mi hermano Ricardo, es buena, hermano. Uno puede sufrir en esta historia, porque mire, hermano, verdad, el pasaje de Job nos enseña dos cosas. El que paga, verdad, es aquella persona que de verdad ha hecho las cosas. Y óigame bien, y hay otra cosa que Pedro le dijo, bendito sea el nombre de Jesús, cuando estaba Cristo todavía con él, le dijo algo a Jesucristo, perdón, y le dijo, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo. Mire, óigame bien, una de las cosas son estas. Cuando un cristiano está fijo, hermano, ahí está el Señor siempre intercediendo por nosotros para que, verdad, nuestra fe no falte en aquel tiempo. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano no, verdad, está percibiendo ahí lo que el Señor le está hablando? El llamado como a Nínive, bendito sea el nombre de Dios, para que aquel pueblo, verdad, esté preparado en la angustia o cuando venga la prueba. El diablo, pues, verdad, lo reduce. Dice la palabra del Señor, dice que los redujo a ceniza. Y hasta el momento usted puede investigar donde usted quiera. No hay señales de cómo vivía ese pueblo de Nínive. Solo están, verdad, sabido que existió y nada más. Es como que una persona quiera venir, los arqueólogos, bendito sea el nombre de Dios, quieran buscar, verdad, dónde estaba Babilonia. Pueden imaginarse el área, pero nunca encontraron ninguna cosa, verdad, arqueología que hayan dicho, verdad, esto es de Babilonia. Porque cuando el Señor dice algo, se cumple, hermano. No puede ser de que, verdad, si el Señor dijo van a reducirse a ceniza, venga a ver y hay algo ahí, pues. Entonces, mire, hermano, eso es para ponerlos a cuentas con el Señor, bendito sea el nombre de Dios. Estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, hermano, tiempos donde, mire, el pastor me decía, bendito sea el nombre de Dios, es de pelear, hermano, la buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa me decía ahora, mira cómo el diablo está, verdad, trabajando. El diablo trajo, verdad, bendito sea el nombre de Jesús, toda esta cosa que está pasando ahorita. ¿Para qué? Para que la iglesia se enfríe o para que la iglesia totalmente se pierda. ¿Sabe por qué? ¿Cuántos predicadores, verdad, tal vez se han apartado, bendito sea el nombre de Jesús, se han quedado en sus casas por temor a todas estas cosas que están pasando? Pero óigame bien, dice que el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que, óigame bien, la pierda por causa de mi nombre, la hallará. Entonces, ¿en cuál grupo nosotros los encontramos? Los encontramos, bendito sea el nombre de Jesús, en aquel grupo que está nosotros, ¿verdad? Dando este pan día con día. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que la mies es mucha, pero no hay obrero quien pueda, bendito sea el nombre de Jesús, llevar esta palabra para pregonar, para que muchas vidas se puedan ser salvos, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a presentar delante del Señor. Y si usted no me cree, mire lo que dice, bendito sea el nombre de Jesús, para terminar con esto, en el libro de Judas, el único capítulo que tiene, bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice ahí, alguna palabra bien importante, hermanos, que el Señor los permite a nosotros. En el libro de Judas, bendito sea el nombre de Jesús, el versículo, ahorita se lo digo. Bendito sea el nombre de Jesús. Libro de Judas, mire cómo es la palabra del Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a leer, mire, desde el capítulo, verso 5, perdón. Mire lo que dice. Escuche bien, dice: mas quiero recordaros que ya en una vez lo habéis sabido, que el Señor ha venido a salvar al pueblo, sacándolo de Egipto. Después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su dignidad, dice, sino que abandonaron
dice, su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, dice, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores, dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad y la blasfeman de la potestad superior. Pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo disputando por él, dice, por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfemaron de cuenta con, dice, cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Dice, perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente, dice, con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por el viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, oiga bien, y desraigados, fieras ondas del mar, que dice que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservadas eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar, dice, convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, aquellos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inefables, dice, adulando a las personas para sacar provecho. Y aquí viene lo que, mire, todo esto aquí que viene es lo más importante, hermano. Pero vosotros, amados, temed, dice, memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores, en que darán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, las sensuales, que no tienen espíritu, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, esto es lo que viene, mire, algunos que dudan, convenced, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. Dice que algunos que, verdad, que no creen, que les hagamos, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay, verdad, una oportunidad, verdad, para que nosotros podamos estar ahí, bendito sea el nombre de Jesús, verdad, estar siempre firmes, bendito sea el nombre de Dios. Así es de que el Señor es bueno, hermano, el Señor, verdad, está ahí siempre con nosotros. Y así que Dios bendiga, verdad, todos los que estuvieron conectados, y Dios bendiga, verdad, cada uno de todos, verdad, los que están también aquí, bendito sea el nombre de Jesús, para honra y gloria al Señor. Así que será hasta el día